viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. En plenitud su amor, y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotará dentro de mí como ríos de agua viva, una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, pues saludamos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de Facebook en este equipo y a través de YouTube en este equipo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, pues una disculpa por la tardanza. Hoy fue un día especial en la casa de ustedes por un evento en donde Dios me permitió llevar a mi mamá de 85 años a un evento que ella tenía muchas ganas. Y pues bueno, corrimos y llegamos y aquí estamos. Así que gracias por su paciencia, por su comprensión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa impresionante, el despertar de un pródigo, y tenemos en entrevista a Maxi y Geraldine, un matrimonio restaurado que no te imaginas qué bendición. Ya en un momento más los vamos a tener al aire, va a haber cámaras hasta allá, hasta los estudios donde está Cristian, equipo lleno, hoy hay equipo lleno, ahí con Cristian, allá en los estudios de allá, de Ecuador. Así que bueno, pues nos espera un gran programa para gloria de Dios. Estamos comenzando. Es el poderoso de la red, el poderoso de la red. Su voz se oirá, nadie lo detenerá, al poderoso de la red, porque es el poderoso de la red, el poderoso de la red. Su voz se oirá, nadie lo detenerá, al poderoso de la red. Bueno, pues el día de hoy es domingo 14 de octubre del año 2018. Este es el programa 1058 para la gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de Jupitian TV. Un saludo para todos los hermanos, dice el señor director, que nos ven a través de el satélite allá en Jupitian TV. Así que un saludo para todos ellos y ellas, y qué bueno que nos escuchan. Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán.
El costo saltará, con la avanzará, la lengua de los muros cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Bueno, pues estamos ya comenzando, mis queridos hermanos y hermanas, así que le damos la gloria a Dios nuestro Señor. Una disculpa que hoy no traigo playera del ministerio, no me dio tiempo, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Bueno, pues el día de hoy, como te comenté, hay una señal satelital, ya vas a ver en vivo y en directo esta entrevista que va a hacer nuestro hermano Cristian junto con todo el equipo de El Despertar del Pródigo. Esta noche estaremos entrevistando a Max y Geraldine, un matrimonio restaurado impresionante. Y bueno, pues a ti, mi querido hermano, mi querida hermana que nos ves y nos escuchas, por supuesto le pedimos a Dios nuestro Señor que el día de hoy haya una gran bendición de parte de Dios a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos seguros que hoy Dios va a hablar a tu corazón, como siempre, como todos los días, y en especial para todos aquellos y aquellas que dicen que no se puede, que es imposible. Veíamos en la semana las citas de los copitinianos, no pedir y no se os dará, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Entonces, pues bueno, así que el día de hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que el propósito por el cual estás aquí, mi querida hermana y hermano, y el propósito por el cual estamos aquí, Dios lo haga una bendición, y a través de esa bendición, pues bueno, tú y yo seamos edificados y, como la palabra dice, un mismo propósito, y todo lo que hacemos bajo el mismo propósito. La palabra de Dios nos dice que ahí estará en medio de nosotros nuestro Señor, nuestro Dios, para cumplir lo que pidamos. Así que, ¿qué necesitas? Sanidad, economía, trabajo, salud, bendiciones, restauración. Bueno, todo lo que necesites. Es el momento en que el Espíritu Santo hará en este momento ese toque de amor por ti, por mí, mi hermana, por todos los que lo necesitan. Así que recuerda que cada vez que nosotros decimos 3 veces amén, es donde le manifestamos al Santo Espíritu de Dios que tú y yo estamos bajo el mismo propósito, y que así tus propósitos y los nuestros en uno solo, Dios nuestro Señor los tome a través del Espíritu Santo y lo tome como una ofrenda agradable. Así que estamos comenzando, y todo lo que hacemos y decimos es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Comenzamos. Bien, pues en esta noche vamos a orar por quienes predican, y bueno, pues vamos a hacer la oración que siempre hacemos, ¿verdad? Para Cristian, para todo el equipo que ahorita nos va a presentar Cristian, y por supuesto para nuestros hermanos Max y Geraldine que entrevistamos. Así que oramos y decimos: Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y los has colocado sobre el cielo empíneo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de nuestra inteligencia, alejando de nosotros las 2 clases de tinieblas con las que hemos nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara nuestra lengua e infunde la gracia de tu bendición en nuestros labios. Concédenos la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo,
completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos, y todos decimos amén, amén y amén. María, alabaré la presencia del Señor, alabaré la presencia del Señor, alabaré la presencia del Señor. Bien, muy bien. Bueno, pues ya estamos al aire y estamos a punto ya. El señor director está haciendo la conexión satelital para ver directamente a Cristian y nuestros invitados. Así que dame un segundito en lo que llega ya la transmisión del video. Ahí está ya. Bueno, pues aquí vemos por ahí a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos al segundo programa del Despertar del Pródigo. Amén, para gloria de Dios. Bueno, pues todo listo, Cristian, para que nos presentes, para que nos digas quiénes son tus invitados, quién está del equipo. Y voy a cerrar el micrófono por acá para que no regrese el sonido y te podamos escuchar mejor. De todas formas, te escuchamos muy bien. Así que adelante, Cristian, por favor. Ok, vamos a empezar con una oración. Adriana. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que en ella habitan, las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos, los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todas nuestras familias y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Amén. Nos ponemos la armadura de Dios para estar vestidos de Cristo. Nos ponemos el casco de la salvación en la cabeza y llevamos nuestra mente a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo. Sometemos nuestra voluntad a la tuya y rogamos porque tu voluntad perfecta sea en nosotros. Nos ponemos el casco de la salvación sobre los ojos para ver con los ojos de Jesús. Nos ponemos el casco de la salvación sobre la nariz para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo y seamos agradables a Él. Nos ponemos el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer su voz. Nos ponemos el casco de la salvación sobre la boca para que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables a ti, oh Señor, nuestra fuerza y nuestro Redentor. Nos ponemos la coraza de la rectitud sobre el corazón y te damos gracias por esta vestidura, porque nosotros no tenemos ninguna que sea nuestra. Nos ponemos el cinturón de la verdad en la cintura para pagarnos con seguridad y fortalece al hombre que hay en nuestro interior. Nos ponemos las sandalias del Evangelio de la paz
y nos calzamos los pies de la plenitud del Evangelio, para ir a proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Sostenemos el escudo de la fe con la mano izquierda, para desviar las flechas incendiarias del enemigo. Tú, oh Señor, eres nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestro Redentor, y a ti solamente acudimos. Empuñamos la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando y discerniendo las intenciones del corazón. Cúbrenos con tu preciosa sangre, y crea en nosotros un corazón limpio, y no permitas que caiga la maldad sobre nosotros. Erige un grueso escudo de fuego alrededor de nosotros, y no permitas que caiga sobre nosotros ninguna maldad. Ponemos a nuestros cónyuges, a nuestra familia, a nuestros padres y hermanos, a nuestra comunidad y a nosotros mismos bajo la cruz de Jesús, y la protección de su sangre preciosa, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nosotros ahora por la fe pedimos la protección de tu armadura para que podamos permanecer firmes contra Satanás y todas sus huestes, potestades y legiones, y en el nombre de Jesús vencerlas. Nosotros acatamos tu verdad contra las mentiras y los errores del enemigo astuto. Nosotros tomamos tu justicia para vencer los malos pensamientos y las acusaciones de Satanás. Nosotros tomamos el equipo del Evangelio de la paz y dejamos la seguridad y las comodidades de la vida para combatir al enemigo. Y por encima de todo, tomamos tu fe para cerrar el camino de nuestra alma a las dudas e incredulidades. Nosotros tomamos tu salvación y confiamos en ti para que proteja nuestro cuerpo y nuestra alma contra los ataques de Satanás. Nosotros tomamos tu palabra y oramos para que el Espíritu Santo nos capacite para usarla eficazmente contra el enemigo, para cortar toda esclavitud y para liberar a todo cautivo de Satanás, en el poderoso y conquistador nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros nos vestimos con esta armadura, viviendo y orando en completa dependencia de ti. Bendito Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, te suplicamos que en este momento mandes a tu bendito Espíritu Santo, Señor, para que toque nuestros corazones, para que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, seas tú, Señor, proclamando el Evangelio a todas las naciones, Señor. Seas tú liberando a todos los cautivos, Señor. Te pido en esta noche, Señor, por Max y Geraldine. Tú les conoces, Señor, conoces su corazón, conoces lo que ellos anhelan, lo que ellos piensan, Señor. Te pido, Señor, que abras sus labios, sus oídos, su corazón, Padre. Su lengua, Señor, serán el instrumento que tú tomarás hoy, Señor, para proclamar la buena nueva, Señor, que tú restauras matrimonios, que tú restauras familias, Señor, que para ti nada es imposible. Ven, Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz del corazón. Ven a darnos tus dones, consolador divino, amable huésped del alma y paz maravilloso. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, y penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, doblega nuestra altivez. Derrite la indiferencia, haz recto nuestros caminos. Otorga a tus fieles que esperamos solo en ti tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo y danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Posa, Señor, sobre este ministerio, sobre mi hermano Cristian, Señor. Dale las herramientas, la sabiduría que solo proviene de ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre,
ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, pon esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La parábola del Hijo Pródigo recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos y su alegría ante la conversión de los descarriados. En efecto, el enfoque de la parábola no es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido, sino el padre que espera y corre para dar la bienvenida al hogar a su hijo. El mensaje que nos es transmitido a través de esta parábola es la cimentación de la prédica de Cristo, guiada a la conversión de nosotros los pecadores, hacia el perdón de nuestros pecados y el buscar cada día de Dios para que se glorifique en nuestras vidas, siendo así testigos de su infinito amor y misericordia que tiene por nosotros que somos sus hijos. Cierta vez, se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta, estaban todas las herramientas dispuestas en formas de que llamaran la atención. Y por cierto, era un lote siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, engaño, además de todos los implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces, y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de esa herramienta. Desaliento fue su respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan. Y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan, pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimos contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos ante las situaciones económicas, con nuestros trabajos, con nuestras familias, con esta batalla por la restauración de nuestras familias. El engaño, la mentira, el desamor. Esta noche tenemos como invitados a Max y Geraldine. Nos contarán cómo su matrimonio, que estaba completamente destruido, cada uno con nuevas parejas y un divorcio ejecutado, fueron tocados por el Espíritu Santo y despertaron de ese mundo de oscuridad y perdición, y por la voluntad de Dios los volvió a unir cuando ellos estaban de acuerdo en que todo había terminado. Bienvenidos Max y Geraldine en esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias, están? Cristian. Gracias, amable audiencia de Jesús, salvando familias y matrimonios. Gracias, José Luis, y gracias a todos los hermanos que nos han invitado a realmente servirnos un banquete espiritual. Porque la palabra de Dios viva y eficaz nos va a nutrir y nos va a llevar a un estado de mente renovada para poder comprender que es factible salvar nuestros matrimonios, que Dios siempre es un Dios de oportunidades, de esperanzas, y tú hablabas del desaliento, que ese fue lo que escondió el enemigo, el adversario, Satanás, en el corazón de las personas, porque sí, muchas veces esta batalla siempre va a ser en la mente. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de renovar nuestro pensamiento. Y si nosotros mismos nos sentimos desalentados, nos sentimos sin fuerzas, dolidos, golpeados, resentidos y nos derrotamos, yo creo que Satanás ha cumplido su objetivo. Pero si le creemos a las promesas de Dios
le creemos que Él tiene un plan y un propósito para nosotros, que la adversidad va a ser ese puente para llegar al plan, al propósito, para llegar a estar en comunión de una forma cercana e íntima con quien puede realmente sanarnos, levantarnos y restaurarnos. Vamos a hacer de matrimonios pródigos a matrimonios en victoria, diría yo. Así es. Y bueno, realmente sí es muy interesante cómo el enemigo nos estudia, ¿no? Nos estudia especialmente a los hombres que somos un poco más mecánicos con nuestro pensamiento. Yo diría que nos estudia la forma de pensar, la forma de hacernos caer. Entonces, por eso lo difícil de estar siempre con la gracia del Señor, porque es una lucha constante, ¿no? Del día a día. Entonces, la única manera de mantenernos protegidos, de mantenernos en el camino hacia el Señor, es con oración, es yendo al Santísimo, por ejemplo, y manteniendo los sacramentos, ¿no? A través de la comunión, a través de ir a misa, y cuando nosotros nos sentimos vulnerables, porque hay semanas también en las que al menos yo me siento como más atacado que otras, es necesario ir a misa mucho más seguido, no solamente los domingos, sino también asistir, si es posible, a la misa diaria y también, bueno, hacer la confesión, ¿verdad? Ayudarse de las herramientas que Dios nos ha dado para justamente mantenernos siempre en su gracia. Amén. Amén. Vamos, Cristian, ¿tienes una pregunta? Vamos contándoles un poco a la audiencia de quiénes son ustedes, qué ocurrió en su vida, cómo el Espíritu Santo los tocó y cómo llegó ese despertar a su matrimonio. Bueno, nosotros fuimos un matrimonio de 15 años y que en un giro equivocado de decisiones, de egoísmo, nos fuimos apartando de lo que era una vida matrimonial saludable, y mientras tú te vas apartando y vives en tus fallas, en tus pecados, en tus miedos, no sientes la presencia de Dios, sino que vives en una oscuridad. Y yo puedo hablar de mí antes de hablar de lo que pasa en el matrimonio. Yo creo que como mujer siempre yo entré en el matrimonio con unas expectativas demasiado altas. Había proyectado a una persona que no era como yo quería ni existía, porque uno lleva de la familia de origen conceptos aprendidos de que tu esposo tiene que ser el proveedor, que tiene que ser poco más un príncipe azul que va a solucionar todas tus carencias afectivas, económicas, espirituales, de toda índole. Y cuando este matrimonio joven, yo me casé de 19 años y Max de 27, empezamos a atravesar los momentos de turbulencia. No había una base espiritual. Un matrimonio que no tenga base espiritual es muy fácil de que tome un rumbo equivocado. Y nos dejamos llevar por la tentación. Yo siempre busqué cariño, siempre buscaba aceptación y aprobación, porque también había venido de una familia, mi papá de carácter muy fuerte, siempre nos comparaba a las hermanas, como los 4 dedos de su mano, una es la deportista, otra es la artista, otra es la inteligente, y así sucesivamente, yo era la deportista. Entonces, el concepto que yo tenía de mí era etiquetado, y Dios no hace etiquetas. Yo estaba etiquetada, yo era la deportista, yo no cumplía las expectativas quizás de mi papá. Entonces, como la batalla espiritual siempre es en la mente, yo tenía desaliento, no llegaba a cumplir las mismas expectativas mías, y me caso, y resulta que también tenía unas expectativas muy altas con Max, porque estaba muy vacía, y empezaron los conflictos, empezaron los problemas. No había, cuando tú estás con gente del mundo, no había quien te aconseje, lucha por tu matrimonio, no, al contrario. Si tú no te sientes contenta, tienes derecho a ser feliz, busca a alguien más, que
él no va a cambiar, las personas no cambian, y yo empezaba a escuchar las voces del mundo, y las voces del mundo están en contra del matrimonio, y me dejé llevar, caí en una trampa y ya estaba totalmente desalentada con el matrimonio, lo que en algún momento había sido ilusión, había sido bonito, pasar 24 horas casi juntos todo el día, ya llegaba a ser un infierno, ya no quería pasar ni 5 minutos con Max. Ya las diferencias se habían tornado muy fuertes, nos faltamos el respeto, con frases, nos empezamos a aislar, a apartar, a rechazar, y pensábamos que no había marcha atrás y que la mejor solución sería el divorcio. Tal es así que hasta nuestros hijos creían que la mejor decisión era el divorcio, y ahí puedes continuar un poco añadiéndole para el divorcio. Bueno, sí, realmente hay que explicar un poco las etapas que pasamos en el matrimonio, ¿no? Y no tienen una duración exacta en todos, porque eso varía, depende de la relación y depende de muchos factores, entre ellos el estar cerca de Dios. Y claro, la primera etapa es la etapa del enamoramiento, ¿no? Que realmente es cuando uno se casa apasionado, se casa con mucho amor, se casa enamorado, y obviamente pues viven una luna de miel, ¿verdad? Se vive una luna de miel. Esto puede durar meses como años, y luego pasamos a la siguiente etapa, en donde ya es una etapa de la desilusión. En esta etapa es justamente cuando comenzamos a ver ya esos defectos de nuestro cónyuge y comenzamos a querer corregirlos y a quererlos cambiar. Entonces, ahí es cuando comienzan a tener en la pareja un poco los problemas de comunicación, porque ya nos resentimos con la otra persona y comenzamos a tener las peleas. Y cuando no superamos esta etapa, estos defectos se vuelven ya hostiles y pasamos a la tercera etapa, que es la miseria. En esta etapa, por lo general, los matrimonios fracasan y muchos de ellos incluso se separan y llegan al divorcio, como nos pasó a nosotros. Porque ya esas diferencias, esos defectos que vemos en la pareja ya eran inaceptables, ya no se soporta. Entonces llegamos tarde a la casa porque ya las peleas son inevitables, ya no nos soportamos y comenzamos a afectar incluso ya no solamente a nosotros como pareja, sino también a todo el entorno, incluso a los hijos. Esto es como cuando atropellas a un animalito, ¿no? El impacto, el animal queda herido, queda en el piso, y tú quieres ayudar y el animal te muerde porque tiene dolor. Estábamos tan atropellados, tan adoloridos de todo lo que habíamos dicho, habíamos hecho, nos habíamos faltado, que el dolor era tan profundo que en lugar de buscar al sanador, a Dios, para que coja nuestro dolor, no lo queríamos prolongar. Y la mejor forma era escapar. Y cuando vamos a hacerlo de la manera que pensábamos nosotros que era la mejor, ¿no? Y es una manera humana de buscar soluciones a través del psicólogo, a través de personas profesionales. Y bueno, lo único que nos supieron decir en ese entonces, los psicólogos incluso, pues que era a lo mejor que nos separemos, porque obviamente no nos íbamos a comprender, que no éramos compatibles, que las peleas eran cada vez más fuerza. Entonces, obviamente tomamos la decisión y pensábamos que esta era la solución, o sea, el divorcio, la separación iba a aliviar nuestra relación, y fue todo lo contrario, porque donde pensamos que íbamos a poner un fin fue el inicio de los problemas, ¿no? Realmente el divorcio para nosotros fue muy dramático, nos tocó vivir momentos muy duros y nos divorciamos durante 5 años. Es decir, yo a los 3 años logré conseguir un divorcio ya legalmente, y luego pasamos 2 años más separados, ¿no? O sea, hasta que nuevamente entramos a la cuarta etapa, que es el despertar, que
Lo puede explicar también Geraldine. Sí. Cuando alguien pregunta si alguna vez nos sentimos amados, alguno de los dos, yo creo que una de las cosas más traumáticas que un ser humano puede experimentar es el divorcio. Uno nunca piensa, a mí me va a pasar, yo me voy a divorciar. Uno piensa que das por sentada la relación, de que te casaste y no va a pasar nada que vaya a destruir tu matrimonio, pero somos cada uno de nosotros. Cuando Dios dice que el hombre no separe, que no lo separe el hombre y mujer se harán una sola carne. Cada uno de nosotros hemos sido aliados de Satanás para poner de nuestra parte y divorciarnos. Esta batalla en la mente, esta batalla de egos inflados, esta batalla de desaliento, de pensar que afuera hay algo mejor, de no creer las promesas de Dios, pasa una factura. Llegamos al divorcio, con Max habíamos arrastrado todo. No podíamos dialogar, no podíamos conversar, sencillamente sentíamos vergüenza, sentíamos dolor y cada cual ya tenía que parchar el dolor con otra persona. Pero con decir que no se puede sanar una herida con decir que no existe. Existía bastante dolor, existía culpa, existía resentimiento, había que perdonar. Y el primer paso era perdonarse uno mismo, porque para llegar a la cuarta etapa, que es el despertar, y haciendo énfasis en el programa que se llama Despertar de un Pródigo, había que sanarse. Había que, cada uno individualmente, había pagado una factura bien alta de dolor. Y ya cuando ya no puedes más, cuando te sientes débil, te sientes desamparado, cuando mira al cielo y le dices, Dios mío, ayúdame, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y es cuando el auxilio de Dios viene de forma inmediata, es un proceso, así como el divorcio es un proceso, el despertar es un proceso. Uno despierta a una vida cómoda, una vida de pecado, una vida de mentiras, a querer vivir una vida de agrado a Dios, y tiene que cambiar. Pero ¿cómo uno puede cambiar si uno está tan aferrado a sus creencias, a las creencias que te ponen en tu casa, en tu familia de origen, de quién debe ser la persona que te mereces? Te das cuenta que tú debes ser la persona que Dios ha escogido para ser la persona que Dios se merece, porque Dios realmente no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios con muchísima urgencia. Y cuando yo empiezo a caminar, a buscar de Dios, era como un respirar, como que había estado ahogada hace poco tiempo y empezaba a subir la cara a flote y a oxigenarme. Y esa era la oración, esa era verme, porque uno solamente puede cambiar después del autoconocimiento, de trabajar con uno. ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué odio? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué estoy tan llena de resentimiento, de envidia, de celos, porque me has tenido otra persona más? Y es a través de un inventario personal, a través de confesar. Yo nunca esperé regresar con Max. Yo esperaba tener sano juicio, tener tranquilidad y serenidad, porque vivía en una tormenta, en una situación de culpa, de vergüenza con mis hijos, con mis padres, conmigo misma, que no me podía perdonar. Y cuando simplemente llevé un cuaderno, una pluma frente al Señor, 3 horas en el Santísimo, empecé a llorar, empecé a sentir que Dios tocaba mi corazón, que Dios me decía, yo te perdono, tú eres mi hija amada, yo no te etiqueto, tú no eres ni la deportista, ni la que fracasó, tú eres mi hija amada. Yo tengo un plan y un propósito para ti. Y es un plan y propósito que tú te restaures, que tú te perdones de todo lo que pensaste que debías de ser y que no eras, porque empezaba a tener una vida interior, empezaba a darme cuenta que yo tenía un poder interior, que era el poder de Dios, que era la gracia, y que yo restauraba áreas de mi vida que había olvidado. Áreas de descontrol, áreas de resentimiento, áreas de odio. Cuando Dios empieza a obrar en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón, no hay vuelta atrás, te empiezas a ser una nueva persona, empiezas a tener esta sed, este deseo insaciable de saber más de Dios, de conocerlo a través de su palabra, de predicar lo que Él estaba haciendo en tu vida, porque un día apartada de Dios, en como había yo vivido, era de mucho sufrimiento, y entonces empezaba a tener el gozo, que no me lo había dado ni el dinero, ni los viajes, ni la relación externa que tenía, era un gozo interno, era un gozo que solamente lo encontraba en presencia de Dios, lo encontraba en la oración, lo encontraba en su palabra, bendito y alabado sea. Yo sentía que Él lavaba todas mis culpas, lavaba todo el dolor que sentía,
que tenía por dentro, y las cosas empezaban a fluir. Mi hija había estado orando por nosotros, mi hijo había orado también en secreto, me había enterado de que mucha gente oraba por este matrimonio pródigo, sin siquiera yo saberlo, sin siquiera poder apreciarlo, ¿no? Y fue ahí que, después de estar divorciados, pudimos entablar de nuevo conversaciones, pudimos entablar de nuevo una amistad que habíamos perdido, que la tuvimos al principio en la etapa de la luna de miel, y que en la etapa de la miseria era como un tsunami, se llevó todo. Pero Dios hace todo nuevo, y esa es una de sus promesas, que Él hace todo nuevo y que nos hace criaturas nuevas, y aquí estamos para decirle al incrédulo que su palabra también Él ha dicho que de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, porque todo el mundo te dice, divórciate, no vas a recuperar tu matrimonio, ya él está con otra persona, pero Dios te utiliza para decirte que sí lo vas a recuperar, que es en el tiempo de Dios. Pasaron 5 años, que Dios en esos 5 años tenía que pulirnos, tenía que trabajarnos, teníamos que conocernos, teníamos que cambiar, sacar muchas cosas que venían desde nuestra familia de origen, en mi caso particular, y empezar a aceptar, a perdonar y a trabajar en el amor de Dios, y en el autoestima, y en el amor que yo podía darle a Max en nuestra segunda oportunidad, porque esto definitivamente era una segunda oportunidad que Dios nos estaba brindando. Sí, ¿Tú qué sentías, Max, cuando decidieron divorciarse? ¿Tú pensabas que era la solución a todos tus problemas? ¿Que ibas a encontrar la felicidad? claro, eso es lo que uno piensa, ¿no? Eso es lo que el enemigo nos vende, y nos dicen, bueno, eso también lo alimentan tus amistades, ¿verdad? Tu familia, porque muchas veces ellos quieren, se supone, lo mejor para ti, pero sin querer te van alimentando la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros también, egoístamente, no contamos todo como es, sino que siempre lo contamos la versión que nosotros queremos contar, ¿verdad? Y entonces, claro, como que contamos siempre lo que nos hacen, y nos victimizamos. Entonces, claro, lo único que queremos es escuchar de nuestros amigos, de nuestros familiares, es que nos aprueben lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Es una manipulación. Y entonces, claro, entramos en ese juego de que le decimos, oye, mira, la verdad que llego a casa y es pura pelea, gritos, ya no soporto más. Entonces, claro, ¿qué te va a decir tu amigo? ¿Qué te va a decir tu mamá? ¿Qué te va a decir tu papá? ¿O qué te van a decir los familiares? ¿No? Dice, ¿sabes qué? Mira, hermano, si no te va bien, trata de conversar con ella, pero no, sí, pero yo ya no entiendo, ya yo le digo algo y me grita o no me comprende, o simplemente no me ayuda en la parte económica, mira que gasta demasiado, o qué sé yo. Entonces, esas cosas son las que realmente van alimentándote y finalmente, pues, ya tomas la decisión, porque curiosamente el enemigo sigue atacando, sigue haciéndote la vida más imposible, ¿no? Y cuando uno está en esa situación, te llenas de ira, te llenas de egoísmo, te llenas de soberbia, y te dices, no, pero ¿cómo me va a hacer eso a mí, no? O sea, esto no se lo puedo perdonar. Son las típicas frases que puedan identificarse las personas que nos están escuchando, pero realmente eso no te acerca a Dios, ¿no? Y te hace más bien, te aleja y normalmente pues comienzas a fortalecer más tu orgullo. Claro, la clave es la honestidad. Aquí la clave de cómo pudimos restaurar nuestro matrimonio, como dice Max, teníamos tantas máscaras que fue una bendición divorciarnos, porque te divorciaste también de las máscaras, ya había salido toda la luz, ya el viejo hombre, la vieja mujer, cubierto de pecado, de iniquidad, había quedado en el divorcio. Ya las máscaras, Dios nos dio la segunda oportunidad, pero había que ser honestos, rigurosamente honestos, para que vuelva la confianza, porque como yo te decía la otra vez, no fue sencillo. El primer año fue un año de adaptación, un año de entrega a Dios, de oración. Fuimos tentados constantemente, pero tuvimos hermanos de la confraternidad de matrimonio de rescate que iniciamos, que venían, hacían los rosarios en la casa, nos reuníamos todas las noches a orar,
éramos tentados. Era muy difícil volver después de 5 años separados. Tuvimos a la Virgen también en la casa de visita varias veces. El adversario lanzaba sus dardos venenosos, sus dardos a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestra casa, porque estaba enfurecido, porque estaba perdiendo 2 de sus discípulos para gloria y honra a Dios. Estábamos regresando al camino de la verdad. Ya había que dejar la mentira, ya había que ser honestos, ya había que cambiar, dejar la doble vida, la doble moral, porque tanto, yo puedo hablar por mí, yo necesitaba descubrirme que era una mujer falsa, que era una mujer llena de resentimientos y que necesitaba la luz de Dios para poder ver eso, ¿no? Y que habían cosas que, como dice la palabra de Dios, que no las pude cambiar completamente, pero que Dios me daba su gracia para poder tratarlas, cosas como ira, cosas como mal genio, desorden, que Dios ya me iba ayudando para poder apartarme de ciertos defectos de carácter y poder enfocarme, porque siempre el enfoque era lo importante, no enfocarme en todos mis defectos, sino enfocarme en todas mis virtudes, porque Dios quiere que nosotros tengamos una mente positiva, no que nos quedemos en el dolor. Está bien, uno comete errores, pero Dios es un Dios de oportunidades, y Dios nos está dando una oportunidad, y si seguíamos recalcándonos el pasado, lo que tú hiciste, lo que no hiciste, lo que yo siento, lo que no siento, no íbamos a salir nunca a vivir el presente. Y el presente era maravilloso porque estaba Dios a nuestro favor. Él guiaba nuestra vida y nuestros hijos y nuestra casa. Y cuando uno está con Dios, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Tú nos hablas de que hiciste un inventario personal. ¿Cómo hiciste eso de ahí? Un inventario personal es una tarea titánica que se debe de hacer todos los días. Esto es un diario, lo que tú ves aquí. Esto es un diario donde uno empieza a trabajar áreas de su vida, porque somos seres humanos integrales, áreas en nuestra vida que tenemos miedo, de pronto si tenemos un problema económico, se vuelve una idolatría y nos olvidamos de que tenemos también que trabajar como unión, como una sola carne en nuestra relación, que tenemos una familia y quizás un defecto como la lujuria, como la gula, como la ira, la intolerancia, puede ser que nos esté apartando de llevar una vida de agrado a Dios. Entonces, comprender que tenemos que despojarnos de nuestros defectos de carácter, o si no lo podemos despojar, transformarlos a una vida de agrado a Dios. Saber de que en lugar de tener ira, podemos tener el valor de la paciencia, orar, tener el rosario, leer la palabra de Dios. Entonces tú te vas dando cuenta porque tienes que conocerte. Si tú quieres vivir una vida de agrado a Dios, no podemos conformarnos con ser la antigua persona. Una persona nueva en Cristo es una persona con responsabilidad, una persona que tiene que conocerse, tiene que amarse, valorarse, saber con qué cuenta para trazar un plan de vida y llegar a ese plan de vida. Y ese plan de vida es diario, porque hoy es nuestro día más importante. Porque dice la palabra de Dios que ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas con el mañana? O te entristeces con lo que no tienes, con qué beberás, con qué comerás o con qué vestirás. Él quiere que nos enfoquemos en el día de hoy. Hoy tenemos esta maravillosa oportunidad en el presente, que es un regalo para salvar nuestro matrimonio, para edificar una persona de agrado a Dios, para ser una gran madre, un gran padre, para ser un gran empresario, para hacer todo lo que tú te propongas, siempre y cuando vivas una vida en rectitud, despojándote, sí, ¿de acuerdo? De la mentira, de las 3 P's, del deseo desbordado por poseer, del deseo desbordado por el placer, del deseo desbordado por el poder. Entonces, el hombre siempre vive en unas cárceles por su propia inclinación hacia la carne, que eso es natural. Entonces, cuando uno viene el Espíritu, uno obra, uno pide a Dios que le dé guía y sabiduría, uno se siente fortalecido. Por eso digo, querido Cristian, que es a diario este inventario personal, porque a diario somos tentados y a diario tenemos que ir cambiando. Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll, déjalo presente, y el Mr. Hyde trabaja en ese. Ustedes se casaron de forma eclesiástica. Cuando ustedes llegaron al matrimonio eclesiástico por primera vez, ¿sentían que conocían a Dios? No, bueno, nosotros hicimos un prematrimonial, ¿no? Como todos. Y lamentablemente ese prematrimonial en nuestro tiempo era muy corto. Hoy en día sé que lo hacen por 2 meses
pero en nuestro tiempo creo que fueron un par de semanas. Mira, yo creo, Cristian, que conocer a Dios es una relación. Éramos católicos, nos casamos, primera comunión, confirmación, pero realmente conocer a Dios, tú empiezas a conocerlo a través de su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre la Biblia. ¿Quieres hablar con Dios? Ora. ¿Quieres tener una vida íntima con Dios? Sirve, alábalo, glorifícalo, dile a la gente, ir y evangelizar. Dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales que tú eres un milagro de Dios porque tuvo misericordia en ti. Entonces, con nosotros, a raíz del despertar, a raíz de haber vivido todo lo que vivimos, era solamente un milagro de Dios que este matrimonio pródigo del mundo esté aquí dando testimonio. O sea, ¿cómo no creerle? ¿Cómo no creerle a Dios si en nuestra vida los milagros y el favor de Él estaba presente? Ahí fue que lo conocimos. Cuando Él se manifestó dentro de las miserias, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí cuando empezó a abundar la gracia, que decíamos, esto es increíble cómo viene la gente a orar a nuestra casa, esto es increíble cómo tenemos gente que nos quiere, que nos ama, que están orando porque podamos sostener este matrimonio, que no caigamos en esta segunda oportunidad. Tú veías que era una fuerza superior, que era el poder de Dios que se manifestaba a través de su amor, de las oraciones, y que tu corazón iba a explotar de tanta emoción porque te sentías en presencia de Dios, sentías la necesidad de ir al Santísimo, de hablar de Dios, de estudiar su palabra, de congregarte. Entonces, sí, ese fue el momento en que conocimos a Dios, cuando sentimos su perdón. Tenemos una pregunta del público. Después del divorcio, ¿quién despertó primero y decide empezar a orar por el matrimonio? Yo creo que las mujeres siempre despertamos primero. Yo creo que ahí la suerte que nosotros tuvimos es de nuestra hija, la mayor, que en ese entonces tenía 13 años, ¿no? Y ella pertenecía a un grupo de mensajeras de la vida aquí en Ecuador, en la parroquia donde nosotros estamos, y ella comenzó a orar por nosotros, por nuestro matrimonio. Entonces, sin saberlo nosotros, ¿no? Y yo creo que, como dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, las oraciones de los niños es mucho más fuerte que las de los adultos. Así que eso también fue una intercesión para que nosotros, era algo curioso, ¿no? Les cuento una anécdota. Yo, después de que ya obtuve el divorcio y lo inscribimos y ya comenzábamos a conversar, ya no teníamos se acabaron las peleas porque ya no teníamos por qué pelear. Ya habíamos logrado el objetivo y comenzamos a tomarnos un café, a hablar de cosas relevantes. Pero, curiosamente, yo iba a misa, por ejemplo, a las 7 de la mañana, sin ponerme de acuerdo con Geraldine, y nos encontrábamos en la iglesia. O sea, cosa que antes no sucedía, pero ella estaba, por ejemplo, en el lado del frente de la iglesia, y cuando yo entraba, luego de unos instantes me daba cuenta que ella ahí estaba, ¿no? Y nos quedábamos mirando y decíamos, oye, mira tú las coincidencias, ¿no? Y eso sucedió algunas veces. Entonces, era como un mensaje que nos quería dar, ¿no? Que realmente teníamos que ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ese fue un poco el despertar, que nosotros comenzamos a sentirlo. Y cada vez pues era mayor las cosas, nos coincidíamos en varios sitios, ya después ya no solamente coincidíamos en la iglesia, sino que también a veces coincidíamos en diferentes horarios, en el mall o cosas así. Entonces, como que había ahí un mensaje de por medio. Y luego pues viene la invitación de mi hermano, que nos hace un regalo de asistir a un retiro del Lazo de Amor Mariano, un movimiento que es católico y que es muy, digamos, muy bueno. Entonces nos fuimos allá al retiro y realmente pues eso nos acercó, ¿no? Porque el retiro fue doble retiro, fue un retiro de conversión y un retiro de unido, ¿no? Entonces, en la primera parte del retiro, en el caso mío, por ejemplo, yo sí sentí
la presencia de Dios, conversión, un arrepentimiento y un perdón. Entonces, con esas claves yo ya tenía el corazón mucho más blando y tenía toda la predisposición para mirar a Geraldine de otra manera, ¿no? A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar de todo lo que nos habíamos herido, Dios tenía pues para nosotros una vida diferente, ¿no? O sea, había que dejar que las cosas sucedan y obviamente pues siempre esperando la voluntad de Dios. En el tiempo que estuvieron divorciados, ¿perdieron en algún momento la comunicación o siempre estaban comunicándose? Bueno, sí, hubo momentos en que sí tuvimos, o sea, estuvimos distanciados porque cada cual también ya comenzó a hacer su vida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, teníamos que conversar por temas de los bebés, temas también de la parte financiera, pero ya eran temas muy puntuales y casi que ya no veíamos mucho la comunicación de las cosas que hacíamos cada cual, porque esto era como un símbolo de debilidad, ¿no? O sea, el estarnos contando qué hacemos y todo eso era como decir, bueno, ya no me tienes que contar nada porque ya no somos nada, ¿verdad? Es lo típico que uno comienza a restringir la información. Habla de temas muy puntuales y así era. Así que sí, o sea, estuvimos un tiempo distanciados. Una vez que ustedes se separaron y como nos dices, cada uno empezó a hacer su vida, tenían una nueva pareja, ¿sentían que se extrañaban a pesar de que estaban con sus nuevas parejas? Sí, claro. De hecho, Geraldine me acuerdo que hizo un viaje por el país y esas cosas de la vida que yo me enteré y entonces le escribí y chateamos, ¿no? Porque a ese lugar donde se había ido con otra pareja, realmente, digamos, allá habíamos estado nosotros. Entonces, recordó ciertos lugares y ciertas cosas y eso hizo que nosotros nos extrañemos, ¿no? En mi caso yo sí, claro, la extrañaba, pero lo veía lejano, ¿no? Porque en mi caso yo no quise tampoco desde el principio llegar digamos, a separarnos o a divorciarnos, ¿no? Pero las cosas se dieron así y ya cuando tomé la decisión, pues realmente sí ya tuve que hacerlo, ¿no? Pero eso obviamente nunca dejé de extrañarla porque igual es mi esposa, ¿no? Y la mamá de mis hijos, entonces siempre hubo ese cariño, esa atracción, obviamente estaba ahí. Nos pregunta Solecito Morales, ¿qué pasó con esas terceras personas? Terrible, porque se sintieron, en mi caso, por ejemplo, se sintió traicionada, se sintió, digamos, peleamos de una manera fea, porque obviamente me dijo, no, que cómo vas a hacer esto. Siempre estaban ahí tratando de que esto no funcione, ¿no? Lamentablemente había que tomar la decisión de seguir lo correcto y lo que Dios nos mandaba y cómo recuperar a la familia, porque nunca íbamos a hacer, con las nuevas parejas no íbamos a hacer lo mismo que somos ahora. O sea, la familia es como Dios manda, el matrimonio hasta que la muerte nos separe, y nosotros habíamos empeñado en hacer las cosas diferentes, pero era algo que indirectamente no nos iba a permitir vivir tampoco una vida plenamente cristiana, católica, porque yo cuando estábamos separados y divorciados, no podía, por ejemplo, comulgar. Y para mí eso era una cuestión que sentía que iba a vivir en un adulterio perenne. Bien.
Nos están preguntando que Ya. si podrías explicar un poco mejor, Geraldine, cómo hacer un inventario personal. Hay algunos televidentes que quieren saber cómo podrían hacer su inventario personal. Ok. Está muy bien. Primero, invocar la presencia del Espíritu Santo. Yo soy devota al Espíritu Santo. Hacer una oración y si todavía no te puedes encontrar y hallar contigo mismo, leer un pasaje de la Biblia, leer el libro de Juan, leer el libro de Mateo. El pasaje de la Biblia siempre te va a poner en un estado espiritual. Yo creo que entrar en áreas de nuestra vida que nos han causado dolor, entrar en áreas de nuestra vida donde no hemos querido explorar a través de la escritura, a través de... Yo tenía una guía de preguntas, que la tengo y que siempre la utilizo, una guía de preguntas que me llevan a reconocer en qué momento estoy actuando con descontrol, en qué estoy sintiendo miedo, qué áreas de mi vida son las que quiero trabajar, cuál es el plan que tengo en mí. Entonces empiezas a escribir. Yo ahora lo hago un poco diferente. En esa época lo hacía con la guía, contestando las preguntas, porque necesitaba sanar áreas de mi vida, áreas de mi infancia, áreas en las que había sentido que no era amada y era falso, porque Satanás obraba en mi mente. Y a través del perdón, a través de conocerme, a través de empezar a eliminar mis defectos y mis complejos, porque tenía complejos, tenía miedos, quería agradar y no me agradaba ni yo misma. Ese es el inventario personal. Primero trabajar en conocerte, qué áreas de tu vida no te permiten llegar a tu sueño. Si es de pronto rescatar tu matrimonio, había que trabajar los celos. Yo era una mujer muy celosa, era muy insegura, muy celosa. Entonces empezaba a trabajar los celos. ¿Y cómo los trabajas? Ok, lo identificaste, lo descubriste, tienes que empezar a confesarlos. Por eso es que yo hablaba de honestidad, porque ¿a quién le gusta confesar que tiene defectos, que tiene pecados feos como la soberbia, como los celos, como que es mentirosa, que tiene excesos con la comida o con la sustancia de su preferencia? Esos pecados que avergüenzan, hay que sacarlos, porque si no los sacas, no los confrontas, no les pones nombre y apellido, seguirán en la oscuridad atormentando. Para eso es el inventario personal, para ser una mejor persona, para empezar a liberarte de todo lo que te ha lastimado, de todo lo que creías de ti que no era, de todo lo que tienes que cambiar y empoderarte de lo bueno que tienes, si eres amable, si eres paciente, si tienes tolerancia con los demás, si eres una persona amorosa, y si no lo eres, te pones en una lista, hace una meta de esos dones del Espíritu Santo que deseas tener. Así es, aquí vemos también una pregunta de Olga Alexandra López, que dice, bueno, si cuando hubo este acercamiento al Señor, ¿cómo manejamos el orgullo y cómo me acerqué a mi esposa? Claro, eso es lo que decía Geraldine, no fue fácil, ¿no? O sea, realmente durante el primer año fue un año de conocimiento. Nosotros hay que reconocer que habíamos pasado ya 5 años separados, vivíamos en casas ya diferentes y obviamente pues hay cosas en las que uno va cambiando, ¿no? Pero esto es como subirse a la bicicleta. Una vez que pedaleas, las cosas van adelante. Pero tuvimos que aferrarnos al Señor, hacer varios retiros, rezar. Tuvimos un año un poco duro al principio porque la atracción obviamente no es que surgió de la noche a la mañana, ¿no? Había el cariño, había el amor, pero obviamente siempre de alguna manera existía un resentimiento y teníamos que superarlo. Pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de las oraciones, pudimos ir superando hasta comprender que justamente lo que nos hacía felices no era una felicidad humana, sino más bien el acercarte a Dios. Dice Andy Suárez, ¿qué hago con el miedo que siento porque mi esposo llega a tener hijos con otra, ya que conmigo no puedo tener hijos? O sea, hermana,
El miedo es el enemigo principal del hombre. Miedo a no ser aceptados, miedo a no ser aprobados, miedo a ser rechazados. Vivimos una batalla de miedo. Y entonces cuando uno hace un plan de vida, que es lo que yo hablaba del inventario personal, esa es la batalla. Identificar qué miedo siento. Ok, siento miedo, ¿por qué siento miedo? Siento miedo porque no me veo bien, porque no me gusta mi cuerpo, qué área de mí tengo que perdonarme y aceptarme o cambiar y meterle acción. ¿Qué miedo en mí me está a mí limitando de enfocarme en el plan de Dios? Enfocada en que alguien no me quiere, que alguien no me aprueba, que alguien me rechaza. Estoy enfocada y dándole poder a otra persona de mis emociones y de mi vida, cuando lo único que tiene poder de mis emociones y mi vida es Dios. Entonces el miedo, ok, siento celos y siento miedo. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo me veo, porque me siento rechazada, porque no me siento amada. Entonces empiezo a orar, Dios mío, tú no me has dado un espíritu de temor, que está en su palabra en 2 de Timoteo, del 1 al 7. Tú me has dado un espíritu de poder, tú me has dado un espíritu de dominio propio y tú me has dado un espíritu de amor. Trabajo en sería complicado explicarles cuánto trabajo hemos hecho porque las oraciones de sanación, las oraciones de perdón, las oraciones de romper cadenas intergeneracionales. Porque, querida hermana, el enemigo hace fortalezas en nuestra mente, donde te dice, tú no vales, tú no puedes, tú no mereces, y Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eres más que vencedor, yo te he hecho para librar grandes batallas, estaré a tu lado, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Entonces Dios tiene promesas para nosotros. Lo que pasa es que aquí estamos escuchando y aquí estamos alimentando. El miedo va a estar, pero la batalla es vencer el miedo, la batalla es buscar ser esa mejor versión de uno a través de un inventario personal. Confesarlo, como lo dice la hermana, es el primer paso, porque lo estoy identificando y eso me va a permitir a mí trabajarlo. Yo quiero también aportar algo a nuestra hermana Angie Suárez. No tengas miedo porque en el caso nuestro, Dios hace milagros también. Y tú dices que no puedes tener niños, pero eso no es verdad. Tal vez Dios no te los ha mandado porque no está preparado. En el caso nuestro, Geraldine, luego de que nosotros tuvimos nuestro segundo hijo, antes de divorciarnos se ligó. Era una ligadura con cortes, trompas de falopio y cauterizada. Es decir, era una cuestión como para que nunca más pueda tener niños. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y como nosotros hicimos las cosas bien, entonces Dios premió. Y fruto de nuestra unión nuevamente en el segundo matrimonio civil, porque casados siempre estuvimos, le decía estrictamente, nos mandó una nueva niña que es hermosa, y que ahora nos alegra ya tiene 6 añitos, y nos salva, ¿sí? Así que hermana, eso fue una cirugía divina, porque cuando nosotros fuimos al ginecólogo y obviamente pues nos dimos cuenta de que se había retrasado pues, el tiempo de Geraldine, no pensábamos nunca que era eso, más bien fuimos por algún tipo de enfermedad, tumor, alguna cosa, pero nos sorprendimos que era un embarazo. Entonces, el doctor, el ginecólogo, justamente dijo, no, señora Weber, usted váyase tranquila a casa, él pensó que le íbamos a reclamar, porque no había hecho la ligadura, ¿no? Me dice, ¿cómo es esto? Pues, entonces, dijo, no se preocupe, mire, aquí están las fotos, aquí todos se las corté, las cauterizamos, eso es imposible que sea. Pero lo que nos sabía el doctor, pues es que para Dios nada es imposible. Y dijo, bueno, por último, vamos a hacer un examen en este laboratorio que es certero, mira, muchos laboratorios están en pero bueno, y todo eso hablamos. Y ese fue el último día, obviamente, fuimos y ahí está el testimonio porque tenemos una hermosa niña de 6 años. Así que con fe y con amor las cosas vienen. A veces Dios nos limita un poco, pero nunca nos deja solos. Amén. Creo que preguntan bastante sobre el miedo. Yo quería acotar algo, ¿no? Que no es que se va el miedo está ahí. El miedo siempre nos acecha, miedo al fracaso, miedo a no tener
lo que uno necesita, porque hay cosas en la vida que uno necesita para vivir, miedo a no ser amado, pero es justamente en la oración, es justamente en la entrega completa a Dios, es en creerle a Él, que cuando viene el miedo uno ora con fervor, cuando uno más siente miedo, más cerca está de Dios, más poderoso lo sientes a Dios en tu corazón, empiezas a tener dominio propio, porque los síntomas de los celos, de alguien me preguntó de la amistad, como si yo sentía miedo que Max me iba a dejar. Yo no creía que Max íbamos a volver, ¿cómo iba a sentir miedo si me iba a dejar? Ya cuando la mano de Dios empieza a estar a tu favor, las cosas suceden. Yo nunca pensé que íbamos a regresar, no estaba en el libro de volver con Max, con todo lo que había sucedido. Sencillamente yo entregué mi vida y mi voluntad a Dios, y entregarle mi vida y mi voluntad a Dios significa creerle, confiar y esperar. ¿Y cómo le crees, cómo confías y cómo esperas? Aprendiendo de Él en su palabra, orando, y que cuando te asalte el miedo, dobla rodillas, abre la Biblia. No estamos solos, podemos estar a solas, pero si en nuestra mente el pensamiento está renovado, nosotros sabemos que ese es el yelmo de la salvación. Creer que Dios ha enviado a su Hijo y su sangre preciosa tiene el poder de limpiar ese pensamiento hacia un pensamiento nuevo. Así es, aquí vemos que Hortensia Camacho también comenta sobre el asunto de las oraciones para romper con esas cadenas intergeneracionales, ¿no? Que a veces nosotros pedimos y nos confesamos por nuestros pecados en esta vida, pero no sabemos aquellos pecados que arrastramos en nuestros antepasados hasta la cuarta generación atrás. Muchas veces ni hemos conocido a nuestros tatarabuelos y sin embargo en nuestra sangre corren pecados de ellos. Así que, ojo con eso, necesitamos también pedir perdón por todas esas culpas y esos pecados que han cometido nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. Es importante esas oraciones para que justamente nos vayamos limpiando y rompiendo esas cadenas, porque esa es la tendencia que tenemos al pecado. Y siempre, por lo general, vamos a caer en los mismos pecados. Es decir, así como las enfermedades que son hereditarias, así también los pecados. Entonces, por eso a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo siempre me confieso que trato de ser bueno, pero caigo nuevamente, ¿no? Y eso es porque la tendencia nuestra es a caer. Entonces tenemos que ser fuertes y romper con oración. Oraciones son oraciones especiales para ir rompiendo, pidiendo perdón de todos nuestros antepasados, a pesar de que no sepamos exactamente los pecados que se han cometido. Bueno, es que libramos una batalla espiritual, libramos una batalla en este momento que están buscando que nos quedemos en las fortalezas que ha puesto el enemigo del miedo, en las fortalezas que ha puesto en el desánimo y en el pecado. Todos somos pecadores, de acuerdo, pero todos los días somos probados, todos los días asumimos una posición como hijos de Dios. Mucho orgullo. Llevar el título de cristiano es el título más noble que podemos llevar, y entregar nuestra vida a Dios es lo que da frutos en nuestro matrimonio. Porque nuestro matrimonio, yo no creo que jamás hubiese podido resistir las tormentas como las que vivimos el primer año si no hubiéramos estado fortalecidos de Dios. Porque como alguien preguntó, habían terceros resentidos que señalaban, que exigían, que esperaban, que llamaban. Había compromiso de matrimonio, o sea, no es que era una situación sencilla, era una situación ardua. Y si Dios no hubiera estado sellando la casa con ángeles, si Dios no hubiera estado protegiendo este matrimonio sacramentado, era muy fácil botar la toalla. Ya no teníamos que volvernos a casar, volverlo a intentar. ¿Para qué? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Ir a decirles a los que no le creen, créanle. Dios quiere que los matrimonios estemos felices, que vayamos botando y tumbando barreras mentales de que no, está con otra, yo no puedo. Ora y pídeselo. Él dice, orad, pedid y hallarás. Pedid y se te dará. Buscad y hallarás. Él tiene promesas de que Él va a complacerte, Él va a darte lo que tú te mereces, siempre y cuando sea de agrado a Él. El matrimonio es de agrado a Dios. Amén. Dios lo hizo para hombre y mujer, para que fructifiquemos la tierra y para que seamos una sola carne con una sola misión. Y es que también, hermanos, tenemos que saber pedir. Muchas veces nosotros pedimos cosas
que creemos que son para nosotros bien, pero a veces estamos pidiendo cosas que no nos convienen. Entonces Dios no nos puede conceder esas cosas, porque justamente te está diciendo, bueno, mira, te estás yendo en contra, ¿no? Es como que yo diga, bueno, ay Diosito, por favor, haz que le pase un accidente ese desgraciado que está con mi esposa. O sea, eso es pedir, porque eso es algo que se va en contra de lo que Dios haría. Pero sí le podemos pedir cosas como, por ejemplo, mira, salva mi matrimonio, hazme que sea una persona correcta, trata de ver la forma de recuperar a mi esposa sin daños a terceros, ¿verdad? Y él ve la forma porque de alguna manera ese tercero se va a desengañar, se va a sentir que está rompiendo con algo que Dios quiere. Y indirectamente las cosas suceden. En el menor de los tiempos, las cosas cuando tenemos fe, cuando tenemos oración, cuando estamos haciendo las cosas correctas, las cosas se dan ahí. Entonces eso es lo importante. Y hay que tener en claro de que el tiempo de Dios es perfecto y cada cosa tiene su tiempo. Amén. No es cuando nosotros queremos ni como nosotros queremos. Amén. Hay que dejarlo que a Dios actúe en nuestras vidas. Así es. Si nosotros hubiéramos pensado que nos iba a tomar 5 años, capaz yo me tomaba algunos años sabáticos, ¿no? Pero realmente no sabíamos. Tenemos una pregunta de Claudia Medina. Dice, cuando ustedes estaban buscando de Dios y ya sentían que Dios estaba presente dentro de ustedes, ¿sintieron en algún momento que ya no necesitaban el amor por su cónyuge? Que no necesitaban el amor por su cónyuge. Yo creo que uno se siente perdonado. Yo creo que el sentirse perdonado cubre todo. El amor de Dios llena el alma, llena el corazón. Si Dios nos ha puesto en esta misión como pareja, siempre vas a necesitar de tu pareja para conversar, para amarlo, para tener una familia, para tener planes, proyectos juntos. Sí, lo importante, yo quisiera rescatar, decirle a las hermanas y a los hermanos, que hay que trabajar el perdón. Porque todos estos celos, todos estos sentimientos de hablar de él y no hablar de mí, porque no me he perdonado, no he sanado, y que está bien, hay que confesarlo, confesar de que me siento insegura, de que me siento celosa porque tiene otra, pero soy yo la que lo estoy sintiendo, y mi sentir no lo va a cambiar a él, me va a enfermar a mí, y yo al sanar, al hablar, al confesar, al trabajarlo, cada vez que siento celos, escribir por qué lo siento, cada vez que siento miedo, escribir por qué lo siento, lo voy identificando. Y en este diario que voy a llevar, yo voy a ir viendo mis progresos. De una persona que yo fui temerosa, celosa, miedosa, pues yo soy una hija de Dios. Un hijo de Dios tiene fe. Un hijo de Dios camina seguro. Y no importa qué va a pasar, porque confía que lo que Dios tiene, el plan de Dios hacia uno es perfecto. Y te conviene, es bueno y agradable. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios mío, aumenta mi fe, porque me pierdo, me da miedo, siento que soy atacada, siento que los dardos me dicen que no puedo, pero solamente decirle, Dios mío, aumenta mi fe, dame valor, déjame ver cómo soy para poder cambiar y entregarse a mi vida. Hay una pregunta de Levi Parada, por ejemplo, que dice bueno, se visualizaron juntos cuando estaban con las terceras personas. Y obviamente no te vas a visualizar junto a tu ex cuando estás con una tercera persona, porque estás en pecado. Entonces, cuando uno está en pecado, el pecado te absorbe, te esclaviza, y vives una atracción, una pasión carnal, ¿no? Que tú crees que en ese momento te sientes feliz, pero al término del día, cuando ya te vas a tu habitación y estás solo, ahí es cuando comienzas a sentirte vacío, te comienzas a sentir sucio, te comienzas a sentir desvalorizado, deprimido, porque lo que estás haciendo es simplemente una felicidad carnal, una pasión, ¿verdad? ¿A quién no le gusta de pronto tener, se puede decir, sexo con alguien y de pronto disfrutarlo? Claro, pero eso, si no lo haces con tu cónyuge, es pecado. Entonces, a la hora de la hora, lo puedes disfrutar, pero no lo vas a sentir
como lo haces con tu esposa, porque realmente te vas a sentir luego, esa felicidad va a ser efímera. Entonces, hay que ver que tú puedes pasar con un tercero muy bien y puedes hacer incluso planes y todo, pero nunca va a ser como estar en familia, en paz, con la gracia del Señor, Ahora, con la bendición. Yo tengo una teoría muy particular y muy personal, ¿no? Yo creo que todos somos pecadores y que Dios nos da oportunidades y nos perdona a todos. Y que una de las ataduras de Satanás es la culpa. Es el sentirnos, yo fracasé, o yo no puedo recuperar mi matrimonio, quizás yo no voy a tener ese testimonio. Yo sé, a título personal, que el trabajo es individual, que Dios se encarga de lo demás, que no te preocupes en qué hace él o qué hace ella, preocúpate en ti. Amén. Preocúpate en ver qué áreas de tu vida necesitas cambiar, y es a través de ese inventario, porque queremos ser felices. Y la felicidad no está ni en el sexo, ni en la comida, ni en el trabajo, ni en tu cónyuge, está dentro de nosotros. Y esa felicidad solamente la podemos cultivar cuando tenemos una relación directa con Dios. Él nos va a dar una relación de paz. Cuando vienen los momentos de miedo, de ansiedad, uno tiene que calmarse, orar, sí, porque no es que uno es perfecto, uno es pecador y Dios no está diciendo los del pecado de adulterio pónganse a la derecha, les vamos a dar 7. No, Dios no está diciendo, pecadores conviértanse, nada más. Así como lo hizo con la mujer adúltera, así como lo hizo con todo, como en todas las parábolas de la Biblia. Dios es un Dios de oportunidades, pero siempre nos pide que hagamos algo. Estira el brazo, trae las tinajas para convertir el agua en vino, pide y demanda de ti que trabajes en ti, para que él pueda hacer lo demás. Ahora, en mi caso, por ejemplo, personal, yo les puedo decir que yo sentía que cuando estaba en pecado era mucho más difícil pensar en Dios, era mucho más difícil pensar que están haciéndolo mal. O sea, tú mismo te tratas de justificar, ¿verdad? Entonces, la mente es muy hábil y el cerebro obviamente es inteligente. Entonces, tratamos siempre de justificar nuestras faltas, nuestros defectos, nuestros defectos de carácter, ¿no? Y eso es lo importante, que reconocer, porque mientras uno no reconoce que estás mal, entonces es difícil que puedas tomar acción. Y obviamente mientras, en la medida de que tú estás en pecado, eso va creciendo, o sea, nunca va a disminuir un pecado. Si tú estás en el pecado de la lujuria, por ejemplo, y estás viendo pornografía en la computadora, eso no va a disminuir si no tienes una conciencia de que lo que estás haciendo es malo. Pero hay una cosa, sino que va creciendo, o sea, va a irte dominando y cada vez vas a tener más tiempo gastando en eso y vas a sentirte que indirectamente puedes dominarlo, pero no vas a poder salir solo. En la medida que tú no te acerques a Dios, esa salida va a ser casi imposible. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Por eso es que las personas que están en pecado, por lo general, no quieren ir ya a misa, ponen cualquier pretexto, dicen, no, mira, mejor es el fútbol, mira, los amigos, mira que tengo millones de ocupaciones y que si no me ocupo de eso, mira, me va a ir mal. Entonces, comenzamos a alejarnos de Dios y cada vez es peor. Entonces, la recomendación es que no nos dejemos caer en el pecado, porque eso justamente es lo que nos aleja de estar en gracia y justamente va a ser más difícil salir. Claro, porque el pecado siempre es una esclavitud y se vuelve un hábito. Y romper un hábito hay que realmente pedir ayuda espiritual. 21 días, por lo menos. Hay que pedir ayuda espiritual a través de la oración, a través del conocimiento de que tenemos una atadura, llámese pornografía. Está bien, si a las 5, de 5 a 8, cuando tienes este ataque diabólico, de 5 a 8 un rosario, sal, no te quedes frente a la computadora, empieza a accionar. Ese es el plan de vida, cambiar aquello que te hizo el pródigo hacia el despertar. Así es. Lo que te tenía sumergido en el pecado. Tenemos algunas preguntas con respecto del proceso de su separación. Algunos hermanos nos preguntan
para ti, Max, que cuando tú estabas separado de Geraldine y visitabas a tus hijos, ¿tú ibas solamente por tus hijos o sentías que la extrañabas a Geraldine? Y si se lo manifestabas de alguna forma o simplemente a ella la tratabas con indiferencia. A ver, en esto hay algo muy curioso, ¿no? Siempre tú alimentas tu ego, o sea, siempre alimentas tu orgullo. Y curiosamente, cuando tú estás en estas situaciones, yo a veces demostraba cierto cariño o quería que las cosas sean naturales como era antes, y esto hacía que más bien ella me rechace o me haga un gesto de que, oye, tranquilo, que ya no somos nada, ¿no? Entonces, obviamente eso me limitaba y ya con el tiempo ya no hacía nada, ya la trataba con indiferencia como que si fuéramos amigos, porque cada vez me sentía como que era un símbolo de debilidad, ¿no? Y mi mismo ego hacía que yo indiferente, que trate cosas muy puntuales para evitar tener desaires o darle de pronto algún tipo de entusiasmo a ella de que yo estaba viendo o que quería regresar. Eso se da, eso es normal. Cuando ustedes se dieron... Luego que a espíritu. Cuando ustedes se dieron cuenta de que no eran felices con estas terceras personas, ¿cómo hicieron para cortar con ellas? Es una de las preguntas que nos hace Patti en esta noche. Ya, ¿cómo qué, perdón? ¿Cómo hicieron para cortar con las terceras personas cuando se dieron cuenta de que no eran felices con ellas? Eso fue de un día a otro, así, hizo facto. Tuvimos que tomar la decisión inmediata. Cuando fuimos a retiro nos dijeron, a ver, y esa misma pregunta la hicimos nosotros, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué tenemos que hacer para regresar? ¿Cuándo volvemos? Me dijeron mañana vuelven. Entonces dijimos, pero no, pues si cada uno teníamos una casa diferente, ¿a dónde nos vamos? Yo me voy, no importa, tú te vas a la casa de ella o ella se viene a tu casa, pero te dan mañana. Eso la toman así, porque si no, nunca lo van a hacer. Entonces, nos reímos, nos miramos y dijimos, bueno, ok, no hay otra. O sea, si lo planifican, no va a pasar, porque el enemigo le dan tiempo. O sea, cuando nosotros planificamos las cosas, lo que estamos dándole es tiempo al enemigo para que planifique algo que no va a pasar. O sea, el día que íbamos a irnos al retiro, nos quedamos tubo bajo, no aparecía ningún taxi para podernos ir, no había con quién dejar el auto. Bueno, surgieron una cantidad de cosas para que no podamos llegar al retiro. Entonces, siempre va a pasar eso. Ustedes no tienen que dar tregua y ir con el objetivo claro. Y bueno, cuando las cosas están para Dios, uno hace una oración y Él te ayuda. Él te da esa fortaleza para que las cosas, a pesar de las adversidades, salgan adelante. Y eso es todo. ¿Cómo sintieron ustedes que Dios estaba llamando a que regresen hacia Él? ¿Lo hizo por el punto económico, por alguna enfermedad? ¿Lo hizo con lazos de amor? ¿Cómo fue el llamado de Él hacia ustedes? El fondo, el divorcio, yo creo que es progresivo la soledad, es progresivo que tú cuando te divorcias piensas que al final vas a encontrar a alguien mejor y te empiezas a dar cuenta que lo mejor que puedes encontrar es encontrarte a ti mismo. Y encontrarte a ti mismo significa que tienes que tener una relación con Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y es nuestra alma que tiene que encontrarse con el alma de Dios. Y fue el dolor, fue vivir en la vida, en las obras, en la tiniebla, pasa una factura de dolor. No hay millonario que sea feliz, no hay demasiado placer que te cause felicidad, no hay poder que te dé felicidad. La única felicidad que tú vas a encontrar es interna, es con Dios. Y ya habíamos probado todo. El matrimonio pródigo, ya habíamos probado todo. El viaje, la farra, las salidas, la gente. Y éramos vacíos. Y nos encontrábamos por coincidencia en las iglesias a primera hora de la mañana. Íbamos todos los días nos encontrábamos. Yo iba en la noche, él lo encontraba en la noche. Yo le preguntaba, yo ya pensaba que él estaba confabulando. Pero no, era Dios que nos sentíamos necesitados de Dios. Realmente fue un divorcio muy duro. Y ya cuando ya estuvimos divorciados,
fue un momento de adaptación, un despertar. Yo pienso que nos tomó a los dos al mismo tiempo prácticamente, porque coincidíamos, hablábamos, nos recordábamos de lo que fuimos, veíamos lo que teníamos, lo que habíamos dañado y despertaba el deseo de estar juntos de nuevo y simplemente el retiro fue, háganlo. Escucha tu corazón, que es la voz de Dios. Deja tu ego a un lado, tu soberbia a un lado y haz lo correcto. Y hacer lo correcto fue durísimo el primer año, pero ahora te podemos decir que fue la mejor decisión. Claro, y hay veces que nosotros sentíamos que, bueno, como tú dices, ¿no? Cuando uno se separa, uno dice, bueno, realmente voy a encontrar a alguien mejor, o yo me merezco a alguien mejor, o bueno, pues, siempre seguramente voy a tener la persona correcta, ¿no? Pero nos dimos cuenta que en la medida que conocíamos nuevas personas, íbamos aceptando a otras personas lo que era inaceptable para tu cónyuge. Entonces terminas viendo que todo es relativo, porque a la hora, el que tenía que ir cambiando era yo mismo. Sobre ciertas decisiones siempre atraemos a la misma tipo de persona. Y si nosotros buscamos a alguien diferente, no lo vamos a encontrar, porque siempre vamos a atraer a ese mismo tipo de persona. Y si no lo pudimos con la primera, tampoco lo vamos a poder con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta, y así sucesivamente. Así que mejor es ir como Dios manda, con la primera y siempre hasta el final. Así que eso es lo que nosotros decidimos hacer y ahora, como dice Geraldine, la mejor opción. Bien, muchísimas gracias, Max, Geraldine. Ha sido un placer contar con ustedes en esta noche. Gracias. Y nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, tengan presente que Dios está a favor de las familias. Él aborrece el divorcio. Como lo decía Max, Geraldine, podrán venir 2, 3 personas, pero vas a tener un vacío. Así que medita todo lo que has aprendido en este programa, todas las vivencias que hemos escuchado que a ellos les tocó pasar, y toma la mejor decisión. Así es, hay que aprender también de los errores de los demás y justamente leer la Biblia, ¿no? Porque nosotros al ver las cosas ahora, vemos desde otro punto de vista, una vez que conocemos ya la palabra. Nos están pidiendo una vez más que recuerdes cuáles son las etapas del matrimonio y sus consecuencias. Y con eso cerramos. Muy rápidamente. La primera es la del enamoramiento, ¿no? La ilusión. Todo el mundo se cansa enamorado, ¿no? La segunda es la desilusión, o sea, cuando nos comenzamos a ver los defectos del uno el otro, pero todavía los soportamos. Y la tercera es la miseria, que es donde existe el riesgo de separación o divorcio. Y es cuando ya no soportamos esas diferencias. Para luego pasar a la etapa cuarta, que es la que nosotros logramos pasar, que no es sencillo, sino solamente con la ayuda de Dios, que es el despertar. Y la cuarta etapa del despertar es justamente cuando te das cuenta que la pareja idónea es realmente tu cónyuge, tu esposa, tu Dios. Y eso pues obviamente comprendes que el amor no es como tú piensas, pasión, sino que es un amor mucho más poderoso, un amor verdadero del que la Biblia habla, que todo lo soporta, todo lo quiere, todo lo acepta y que en realidad vives para ser feliz a tu cónyuge. Entonces, cuando pasas a esa etapa del despertar, es cuando puedes tener esa vida plena de la que Jesús nos habla, ¿no? Esa vida en concordancia con tu cónyuge, en donde tienes una plena confianza y en donde vives una vida de felicidad que puede ser eterna, ¿no? Hasta que Dios nos llame. Así es. Les agradecemos muchísimo. Melissa. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme.
y en la hora de mi muerte llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adriana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por nosotros y nuestras familias. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendecida noche, hermanos. Ha sido un placer poder compartir con Max, con Geraldine. Ha sido un programa muy edificante. Le damos paso a José Luis, en los estudios centrales en Tierra Santa. Eso, tú sí sabes. Bueno, Geraldine, mucho gusto, nos vimos rapidito antes del programa, pero mucho gusto. Y muchísimas gracias, gracias, igualmente. Gracias por la oportunidad. No, pues para ustedes también, Max, los felicitamos y nos da mucho gusto de verdad que matrimonios restaurados estén trabajando para la iglesia. Tenemos que sumar este ministerio, por supuesto, ya lo comentaba con Cristian, abre las puertas para que cada vez que quieran dar algún testimonio o algo más, pues bueno, pues ahí está Cristian con un programa los domingos cada 15 días para que también se pueda ocupar ese espacio. Y hay que llevar la palabra de Dios y las bendiciones de que sí se puede restaurar el matrimonio. Los invitamos para que vean un poco más al detalle todo lo que se hace en este ministerio y estoy seguro pues que nos vamos a sumar para glorificar a Dios y edificarnos todos nosotros. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Buenas noches, ¿no? Bendiciones a todos, pues, ¿no? Una linda noche. Gracias igualmente. Y bueno, Cristian, para ti, para todo tu equipo, muchas gracias. Bien coordinados, bien orados todos. Muchas gracias. Gracias también, les doy las gracias por la espera, por haber comenzado una hora más tarde. Gracias por su paciencia. Fue una ocasión muy, muy especial, la cual les agradezco su paciencia. Y bueno, se cumplió el objetivo el día de hoy. Así que, pues bueno, para glorificar a Dios. Muchas gracias, Bueno. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, bye. Bye. Bueno, pues hemos escuchado ya este testimonio, ¿verdad? De Max y Geraldine, para gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Un programa realmente lleno de grandes bendiciones, un programa en donde pues, hemos visto, como siempre, la mano de Dios y sobre todo, pues, la importancia de testimoniar, de testificar, ¿verdad? El poder de Dios para restaurar matrimonios y familias. Eso es lo importante, mi querida hermana, mi querido hermano, que sepas que Dios todo lo hace posible, que sepas que Dios siempre tiene un propósito y a través de ese propósito, pues es precisamente restaurar la familia, restaurar el matrimonio. Pues gracias a todos ustedes que nos hicieron favor de esperar también ahí en sus casas una hora más a que empezara el programa. Gracias por su paciencia. Y bueno, pues estamos viéndonos en 15 días con este bendecido programa. Así que gracias a todos. No se les olvide, el día de mañana tenemos programa con el Padre Barajas, conversando con el Padre Barajas, 8 de la noche. Acuérdate que los domingos y lunes, a excepción de hoy, es a las 8 de la noche. Así que mañana te esperamos porque de verdad que el Padre Barajas comparte unos temas impresionantes, tremendos de sabiduría, tremendos de bendición. Así que te esperamos, por favor, 8 de la noche en punto. Y bueno, pues mis queridos hermanos y hermanas, la gloria es de Dios, hemos terminado nuestro programa. Te esperamos, por supuesto, el día de mañana. A todos mis queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de Facebook, muchas gracias, que Dios nos los bendiga. Y quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, también por acá, muchas gracias. No te olvides, visita nuestra página www
Jesús Salvando Matrimonios y Familias.com. A través de Facebook, quienes estamos aquí, puedes vernos también en JSMFYF Internacional. Le das me gusta a la página y ahí podrás ver devocionales, el link para que veas el programa. Todos los programas que hemos transmitido también se ven por ahí. Así que, bueno, para glorificar a Dios. Buenas noches a todos, a todas. Que Dios nos bendiga y hasta mañana. Feliz inicio de semana para todos. Adiós.